una de las razones o motivos que llevaron al legislador federal a impulsar esta reforma fue básicamente combatir lo que se conoce como la concentración mediática, ¿no? Nuestro país estaba colocado como uno de los países que observaba más la concentración mediática, ¿no? Y esto, bueno, no era privativo únicamente de México, digamos, también, se justificaba también de alguna forma en sociedades que tenían una estructura pues, más homogénea, ¿no? Y también se explican una serie de cambios políticos y económicos, ¿no? Esta reforma lo que busca entonces es abrir a la competencia, ¿no?, el sector de las telecomunicaciones y también de alguna forma detonar gran parte de ese potencial financiero que hasta ahora no había alcanzado, digamos, su mayor desarrollo. Otra parte importante de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es la que tiene que ver con el acceso a las tecnologías, el acceso a la banda ancha, ¿no? Es decir, ya a nivel digamos, de instancias internacionales se venía reconociendo este derecho, ¿no?, digamos, pero no se le había dado todavía pues, este estatus constitucional, ¿no? Y también, digamos, la obligatoriedad de establecer políticas públicas que pudieran hacer o concretizar este derecho, ¿no? A partir de esta reforma constitucional de 2013, ¿no?, el acceso a las tecnologías hoy día en nuestro país, bueno, se ve como un derecho, ¿no?, que asiste a cualquier persona para promover su desarrollo personal. Y entendemos por desarrollo personal, pues también como el acceso básico, fundamental a otros derechos, ¿no?, como es el acceso a la cultura, ¿no?, el acceso a la educación, el acceso a la salud, ¿no?, y como lo dice el propio legislador, ¿no?, el acceso también o el derecho también al desarrollo personal, individual, ¿no? Una persona hoy que no tiene acceso a las tecnologías difícilmente es competitiva, por ejemplo, en términos laborales, ¿no? Una persona hoy que no tiene acceso a las tecnologías, tampoco se le niega automáticamente su acceso a la educación, a la cultura, ¿no? Al derecho a la información también, ¿no? Si entendemos el derecho a la información como esa libertad que tienen los ciudadanos precisamente para allegarse de todo tipo de opiniones, ¿no?, de allegarse de datos, ¿no?, de documentos, de puntos de vista, etc., ¿no? Creo que fue un gran avance de esta reforma. Y a ese objetivo también central de esta reforma constitucional también se agrega la alfabetización digital, ¿no? Digamos, no basta con garantizar el acceso a las tecnologías, sino que también es importante, o al menos así se plantea desde la reforma, que se vayan creando condiciones para que las personas aprendan cómo utilizar eficientemente las tecnologías, ¿no? Y esa es otra parte también, digamos, que cambia, digamos, radicalmente también nuestra relación con el avance tecnológico, ¿no? Hasta hace unos años todavía había como una especie de prejuicio, ¿no? Es decir, veíamos lo tecnológico como algo suntuario, como, vaya, algo que se le daba el tratamiento que era algo de lujo, ¿no? Pero en realidad, a partir de esta reforma creo que queda muy claro, ¿no?, que el acceso a las tecnologías es tan importante como el tener derecho a la salud o tener el derecho al agua, por ejemplo, ¿no?, porque forman parte fundamental del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, a partir de la alfabetización digital, creo que también se diseñan políticas públicas, ¿no?, en la cual lo que se busca es ir abatiendo, ¿no?, ese analfabetismo, de alguna manera, este nuevo analfabetismo que hoy de alguna manera enfrentamos, ¿no?, de que haya todavía un sector importante, no solamente que esté al margen de las tecnologías, sino también no tenga las herramientas para saber utilizarlas, ¿no? Y en esa parte creo que se dio un paso muy importante, no solamente en la conectividad de nuestro país,
¿no? Sino también, digamos, en ir construyendo condiciones para acceder a una sociedad de la información. Ahora, como ustedes saben, de esa reforma constitucional que se da en el año 2013, se deriva también una legislación secundaria, es decir, una nueva ley en materia de radiodifusión, ¿no?, y telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué es lo novedoso, de alguna forma, de esta nueva legislación, ¿no? Volvemos aquí otra vez a la parte del avance tecnológico, ¿no? Hasta antes de esta ley, de alguna forma teníamos una realidad pues separada, al menos en términos normativos, ¿no? Pero lo que hace esta nueva ley es asumir pues nuestra nueva realidad, ¿no? Hoy, a través de nuestros dispositivos tecnológicos, es decir, a veces muchos traemos pues un iPhone, un BlackBerry, cualquier dispositivo, una computadora personal, pues bueno, finalmente ya es un dispositivo en el cual pueden tener servicio de televisión, pueden tener servicio de telefonía, pueden hacerse pagos, etc. Es decir, muchos servicios que de alguna manera estaban separados, ¿no?, hoy confluyen, dados los avances tecnológicos, en un solo dispositivo tecnológico. Esta nueva realidad es la que trata de alguna forma de asumir el legislador desde la norma, ¿no? Entonces, por eso es que hoy vemos una legislación que de alguna manera fusiona, ¿no?, estos dos campos que de alguna forma caminaban de manera paralela, ¿no?, o que no tenían un punto de convergencia, ¿no?, la llamada convergencia tecnológica. Entonces, esa es la parte que de alguna forma se reconstruye a partir de la nueva ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, ¿no? Y dentro de esas variadas novedades de esta nueva legislación, pues encontramos la defensoría de las audiencias, el derecho de las audiencias. Esto, de alguna forma, lo he visto un poco tanto en el ámbito académico como en el mismo ámbito público. Apenas es una figura que empieza a conocerse, es una figura de la cual apenas comienza a hablarse. Hay incluso opiniones encontradas, ¿no? Y creo que era importante que desde la legislación, de alguna manera, y creo que aquí es un esfuerzo importante que hace el legislador, ¿no?, para ir sentando de alguna manera pues bases, ¿no?, generales, criterios que nos permitan acercarnos a esta figura tan importante. Si ustedes un poco comienzan a revisar esta ley federal de radiodifusión, pues verán que el legislador les dedica un capítulo completo, ¿no?, a esta nueva figura, ¿no? Y lo que hace de alguna forma desde entrada es imponer la obligación, ¿no?, a los medios para que cuenten con esta figura, ¿no? Realmente la función de la Defensoría de las Audiencias, un poco los que se han acercado a revisar la parte histórica, pues verán que tiene su antecedente inmediato, claro, en lo que es el defensor, ¿no? Nosotros ya tenemos quizá aquí el antecedente de lo que es la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿no?, del pueblo de Oaxaca, el ombudsman, ¿no? Pero bueno, en este caso es, digamos, una especie de ombudsman especializado, ¿no?, en la defensa de los derechos de las audiencias, ¿no? Y que, como ustedes verán, pues bueno, tiene una serie de obligaciones, de funciones, ¿no?, que debe ir cumpliendo pues a cabalidad, pero que no es un tránsito que se va, un procedimiento que de alguna manera tiene que irse construyendo, ¿no? En el caso de Mexicano, pues hemos tenido también experiencias pues muy recientes, ¿no? Quizá los referentes son la Defensoría de las Audiencias de Canal 22, de Canal 11, que de alguna manera se han convertido como pues, un modelo a seguir, o al menos como un punto de partida para lo que se quiere hacer con la Defensoría de las Audiencias. Y el defensor de las audiencias también, y aquí habría que enfatizar esa parte, ¿no? Básicamente es un
es un instrumento, digámoslo así, ¿no? Una figura de enlace entre los medios y la sociedad, ¿no? Y es una figura, ¿no?, que también sirve fundamentalmente, una, para mejorar el trabajo de los medios, y por otro lado también para fortalecer la participación de la ciudadanía en los medios, ¿no? Y esto lo subrayo de alguna forma porque frecuentemente se piensa que el defensor de las audiencias, o equivocadamente se piensa a veces que el defensor de las audiencias es una especie de inquisidor de los medios. Nada más alejado de la figura del defensor de las audiencias. El defensor de las audiencias tiene más una función, digamos, colaborativa, una función preventiva, ¿no?, y también una función, digamos, en términos de evaluación, es decir, ir corrigiendo, ¿no?, algunos detalles, algunas deficiencias, ¿no?, que se vayan encontrando en el desempeño de los medios, de tal manera que en el reflejo, ¿no?, de su trabajo que vaya documentando, ¿no?, en las respuestas que vaya dando al público, a las audiencias, ¿no?, pues vaya construyendo, ¿no?, una nueva conducta, ¿no?, un nuevo actuar de los medios, ¿no? Entonces, frente a eso es lo que nos encontramos en el caso del defensor de las audiencias. ¿Qué es lo que hace en términos, digamos, básicos un defensor de las audiencias? Pues básicamente, ¿no?, recabar, ¿no?, las preguntas, los señalamientos, las quejas, ¿no?, las dudas, etcétera, que vayan planteando, ¿no?, las ciudadanas, los ciudadanos en general, ¿no?, respecto del desempeño de los medios, ¿no? Y luego, ¿no?, hacer una labor, digamos, de gestión, ¿no?, al interior de los medios para que estas dudas, quejas, planteamientos se atiendan, ¿no?, o se resuelvan o se aclaren, ¿no? Y ese es de alguna manera el punto de conexión que se va construyendo entre ciudadanía y quienes están al frente de los medios. En esta parte creo que es muy fundamental para el trabajo de cualquier defensor de las audiencias, pues estar familiarizado con la normatividad, ¿no?, es decir, conocer a la perfección lo que es el trabajo de la radiodifusión desde la ley de la materia, conocer los lineamientos que ha emitido el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y aquí es donde también tocaremos una parte muy sustantiva que en algún momento se ha venido tocando al interior del Consejo Consultivo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que es el trabajo o la construcción de un código de ética, ¿no? Como ustedes saben, digamos, para el desempeño de los medios, pues es muy importante contar con este documento, ¿no? Ya hay también en esta materia pues muchos antecedentes, ¿no? Aquí lo importante es que cada medio, de acuerdo a su propia realidad, a la función que de alguna manera que cada uno de ellos juegue, ¿no?, pues apruebe en su momento su propio código de ética, lo inscriba también ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no?, y sea este código, de alguna forma, pues la base, el referente, digamos, normativo. Esta es la parte, digamos, también muy sustancial del defensor de las audiencias, ¿no?, y también del mismo código de ética, que es, digamos, un medio digamos, de autorregulación que tienen se le apuesta a la autorregulación de los propios medios. El código de ética entonces se convierte, digamos, en una especie de instrumento, ¿no?, incluso también de interpretación del propio defensor de las audiencias, ¿no?, porque lo que él va a hacer es vigilar precisamente que el desempeño, ¿no?, se ciña a lo dispuesto en este código de ética. Entiendo ya que en el caso de la corporación pues, se va avanzando en esta materia, ¿no? Entiendo que también están en un proceso de construcción de este documento, ¿no?, y creo que así también están la gran mayoría de medios, ¿no? Creo que también se va a dar en algún momento un proceso de intercambio también de
de experiencias, ¿no?, para la elaboración de un documento que no solamente tiene que ser de principios, ¿no?, sino también de criterios, incluso reglas muy concretas, de tal manera que no haya problemas, ¿no?, de interpretación para el caso del defensor de las audiencias, porque va a ser de alguna forma su instrumento de trabajo, ¿no? Él va a estar vigilante de que ese código de ética se observe, ¿no? Ahora, por otro lado también, el defensor de las audiencias, digamos, juega un papel primordial, digamos, en las respuestas, ¿no?, o la forma en que gestiona esas inquietudes que les plantean las audiencias, ¿no? Esto es muy importante. La misma legislación contempla que el defensor de las audiencias pues debe de tener, digamos, dentro de la programación, ¿no?, ¿verdad?, pues un espacio, ¿no?, para ir dando puntualmente respuesta a los escritos e inquietudes que se le hagan llegar. Ahí es donde el defensor de las audiencias de alguna forma juega una función primordialmente pedagógica, ¿no?, de formación de audiencias, ¿no? Es decir, muchos señalamientos a veces hacia los medios, a su desempeño, etcétera, ¿no? No están debidamente documentados o debidamente conocidos desde su contexto más cercano, ¿no? Entonces, lo que hace el defensor de las audiencias, de alguna manera, una función esencial, ¿no?, es acercarlos precisamente a la normatividad que rige al medio, ¿no?, y a cómo los medios toman las decisiones, ¿no?, para ir construyendo, por ejemplo, pues sus barras programáticas, ¿no?, ir atendiendo cuestiones de horarios, etcétera. Es decir, cuestiones que regularmente pues no son arbitrarias, ¿no?, sino que hay toda una serie de protocolos, ¿no?, de disposiciones normativas, ¿no?, que tienen que irse atendiendo. Y esta es la parte que de alguna forma el defensor de las audiencias, ¿no?, este lenguaje técnico, muchas veces técnico, por ejemplo, en materia de radiodifusión, pues tiene que irlo bajando, digamos, pues en un lenguaje pues, coloquial, ¿no?, accesible a las audiencias, ¿no?, de tal manera que comiencen a compenetrarse en el desempeño de los medios, ¿no?, y de alguna manera comenzar a participar en las decisiones de los medios, o en lo que escuchan, o en lo que ven, de una manera pues más informada, ¿no?, más documentada, ¿no? Y esto sin duda también pues construye una relación positiva de las audiencias con los medios. Y aquí insisto, ¿no?, es decir, evitar nuevamente, ¿no?, caer en la tentación de querer convertir al defensor de las audiencias, ¿no?, en una figura inquisitorial, ¿no? Es decir, es más, insisto, una figura de colaboración, ¿no?, es una figura que sirve para eficientar incluso el trabajo de los medios. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún planteamiento que ustedes quieren hacer? No sé si va un poco quedando claro lo que vamos comentando. En esta cuestión donde está el defensor y la audiencia, también supongo que habrá momentos de tensión y de conflicto. Sí. Entonces ahí también tendrán los mecanismos para la solución, porque para que no caiga en ese lugar de decisión, pero están establecidos como estos posibles protocolos. Sí, me parece muy pertinente la pregunta, porque creo que el defensor de las audiencias en los próximos años, ¿no?, y sobre todo en los países que ya tienen esta figura desde décadas atrás, creo que ha sido una especie como del termómetro, ¿no?, de lo que es la libertad de expresión, ¿no?, y la actuación de los medios, ¿no? Es en el trabajo del defensor, ¿no?, en las respuestas que dé a los planteamientos de las audiencias, ¿no?,
se verá precisamente, digamos, el nivel de interpretación, ¿no?, que se hace de las mismas normas, ¿no?, cómo se está pensando incluso desde los medios, ¿no?, cuáles son, digamos, los sectores de la población, por ejemplo, a los cuales se plantean como prioritarios, ¿no?, cuál es la visión incluso cultural que tenemos de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro entorno, ¿no?, los criterios editoriales, ¿no?, que rigen la función de un medio público, ¿no? Todo eso que de alguna manera ya estaba ahí, ¿no?, pero que de alguna manera no se hablaba mucho o no se tenía que justificar públicamente, pues creo que a través de la figura del defensor de las audiencias se va a poder ir construyendo de manera progresiva, ¿no? Y a mí me parece, y aquí estoy un poco quizá pensando en voz alta, ¿no?, a mí me parece que con el paso de los años, pues esto debe convertirse en una relación muy constructiva de los medios con la sociedad, ¿no?, y de la sociedad con los medios, ¿no? No es solamente un asunto, el asunto de la radiodifusión no es solamente un asunto de los medios, ¿no?, sino también de una mayor participación de la ciudadanía, ¿no?, pero una participación evidentemente conducida, con método y sin duda informada, ¿no?, documentada, ¿no?, de tal manera que las propuestas que hagan tengan una racionalidad, ¿no?, un sustento, ¿no? Y entonces sí coincido en esa parte, ¿no?, es decir, habrá momentos en que sin duda tensos, ¿no?, los habrá, ¿no?, habrá momentos difíciles, ¿no?, y ahí es donde el defensor de las audiencias, digamos, uno de los requisitos primordiales, la ley, ustedes verán, observa una serie de requisitos para ser defensor de las audiencias. Dentro de ellos, uno importante, pues bueno, es conocer la materia, ¿no?, es decir, saber cuestiones referentes a radiodifusión, a telecomunicaciones, ¿no? Allí la función del defensor de las audiencias, bueno, será no solamente demostrar que conoce de la materia, sino también jugar el rol que le señala la legislación, tener una postura o jugar una función de árbitro, ¿no?, juzgar con objetividad, ¿no? El rol del defensor de las audiencias no es estar, ¿no?, de un lado o de otro, ¿no?, de manera, digamos, anticipada. En realidad el defensor de las audiencias, como lo dije hace un momento, juega una función, digamos, de enlace entre la sociedad, de diálogo, ¿no?, de comunicación, y en el caso, por ejemplo, que se diera una situación pues ríspida, de conflicto, que seguramente la habrá, ¿no?, pues lo que tiene que provocar el defensor de las audiencias, en base a esos criterios de objetividad, de independencia, bueno, que las partes puedan plantear sus puntos de vista, ¿no?, que existan también al interior del medio, digamos, instancias que puedan solventar técnicamente las preguntas o las quejas que se hagan, ¿no?, de tal manera que, vaya, insisto, se construya una relación positiva, ¿no?, constructiva entre los medios y sociedad, ¿no? No sé, ¿alguien más quisiera preguntar algo? ¿Algún planteamiento? Sí. Comentaba usted al principio que de repente la sociedad de la información es como que identificamos el cambio tecnológico, sí, ¿no?, y como la respuesta a nivel legislativa viene más atrás, ¿no? No va como en paralelo, ¿no? Así es. Y yo creo que también la cuestión del acceso de estos medios a la sociedad tampoco es en paralelo. Pienso que con esto de la tecnología pues se crea una nueva otra desigualdad de las ya existentes, ¿no? O sea, hay desigualdad económica, de acceso a la educación, sí, y ahora acá hay una nueva desigualdad que es de acceso a la vida. Y claro, algunos, bueno, sí, acceso a los medios. Entonces parece que hay como un doble rezago, ¿no? Bueno, ya está avanzando la ley, pero también en la parte de la población no hay un acceso total de la población, una información total de la población acerca de los derechos
que tiene. Por eso a mí me parece que aquí el papel entonces del defensor es mucho más complejo, ¿no? Sin duda, creo que se toca una parte sustancial, ¿no? Es decir, uno de los problemas estructurales que tenemos como país, además, digamos, de temas como la pobreza, por ejemplo, en México, ¿no? Punto importante también es la desigualdad, ¿no? Digamos, tenemos incluso hay estudios que señalan que la desigualdad es un problema incluso más serio que la pobreza, ¿no? Y creo que esta parte, digamos, de la desigualdad estructural, que de alguna forma padecemos no solamente en nuestro país, sino también en América Latina, es un problema que no hemos podido resolver. Es algo, digo, los primeros cronistas que llegaron a nuestro país ya lo señalaban, ¿no? ya lo advertían. Veían a las colonias en América Latina como un escenario de una desigualdad bastante señalada, ¿no? No han bastado todo el tiempo, digamos, que ha transcurrido desde la colonia hasta nuestros días, ¿no? Para resolver un problema de esa magnitud. Con el tema del avance tecnológico, creo que esos problemas pueden recrudecerse, ¿no? Si no se establecen, digamos, políticas, en este caso el acceso a las tecnologías, que ayuden, sin duda, a abatir problemas como la pobreza, ¿no? O la desigualdad, ¿no? A través de Naciones Unidas, por ejemplo, hay programas muy específicos, ¿no? Que el acceso a las tecnologías también va enfocado a temas como, pues sí, el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿no? Ese es el enfoque que hoy se ve en esta reciente reforma en materia de telecomunicaciones. Sin duda, y aquí es necesario plantearlo, ¿no? Es decir, no es la reforma ideal, ¿no? que todos hubiéramos querido, ¿no? La misma Asociación Mexicana de Derecho a la Información creo que hizo señalamientos muy puntuales de las insuficiencias de la reforma, pero creo que sí es también honesto decir, ¿no? Que es una reforma muy importante para nuestro país, ¿no? Porque hay avances que no podemos dejar de ver, ¿no? Como ¿no? El de la Defensoría de las Audiencias, el defensor de las audiencias. El reto en el que hoy estamos, ¿no? Es evidentemente que tenemos todos hoy, ¿no? Que adquirir, ¿no? Una nueva cultura, ¿no? En esta materia, ¿no? Tanto ciudadanos como los que ahora mismo están al frente de medios, ¿no? Para poder actuar conforme a estas nuevas normas, ¿no? Y de alguna manera pues ir sentando también criterios. Los especialistas en la materia, los que de alguna manera han elaborado una especie como de observatorio de todos los defensores de audiencias que existen en el mundo, ¿no? Lo que nos dicen es que no hay un modelo único de defensor de las audiencias, ¿no? Incluso lo que recomiendan, ¿no? Es que hagamos una lectura local, ¿no? Cada quien atendiendo a sus circunstancias, a su propio contexto, bueno, pues diseñe, ¿no? Una figura de defensor de las audiencias que permita atender particularidades pues, muy específicas. Ya el legislador, de alguna manera, lo que está haciendo, ¿no? Pues es dar bases muy generales, ¿no? Ustedes si se van a las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones, pues ahí verán, ¿no? Al menos 5 o 6 funciones primordiales de lo que hace un defensor de las audiencias, ¿no? Dentro de ellas, bueno, básicamente pues es darles voz a quienes de alguna manera pues, plantean o tienen quejas, ¿no? Pero también de alguna manera observar que cada uno de los medios se ciña a su código de ética, ¿no? Pero insisto, es una labor que se está apenas comenzando a construir, ¿no? Bien, en este recorrido normativo, muy rápido recorrido normativo que estamos haciendo, la reforma constitucional de 2013, la reforma legal de 2014, la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, yo agregaría otro también muy importante y es muy reciente, ¿no? Hace unos días ya se publicó tenemos una nueva ley, ¿verdad? De la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y se publicó el
el 9, ¿no? El 9 de octubre de este año, ¿no? Entiendo que se aprobó en los últimos días del periodo ordinario pasado en el Congreso local, ¿no? Y veo aquí, he visto, revisado, ¿no? Con bastante interés, que ya se está agregando, digamos, un capítulo importante que ya hace referencia a lo que es el trabajo del defensor de las audiencias, ¿no? Señala ahí más o menos un procedimiento de designación y también se refiere o retoma, digamos, algunas de las facultades que ya están establecidas en la ley de telecomunicaciones. De la misma forma también lo hace en cuanto al perfil y los requisitos que debe de reunir la figura del defensor de las audiencias. No sé exactamente, no he hecho todavía el recorrido, si otros medios públicos, en el caso del territorio nacional, ya han hecho algo semejante. Yo me atrevería a decir que Oaxaca sería uno de los primeros, ¿no? Que está haciendo, digamos, esta adecuación, ¿no? a la ley de la materia en cuanto a lo que tiene que ver, ¿no? con esta figura, ¿no? También en el caso del Consejo Consultivo, celebro que tenga ahora este estatus legal, lo cual de alguna manera también da digamos, una certeza, ¿no? En cuanto a la participación de la ciudadanía, ¿no? Ahora, si ya el legislador local, en este caso, reconoce estas figuras y lo ha bajado al ámbito del derecho estatal, ¿no? Pues creo que estamos ahora sí, ¿verdad?, ante el gran momento de empezar a construir lo que es el defensor de las audiencias. También de alguna forma por el trabajo que se ha hecho en AMEDI, hemos seguido, en algún momento entendemos que se hizo una convocatoria, ¿no?, para elegir al defensor de las audiencias. Creemos, bueno, al parecer no hubo una respuesta que se esperaba, ¿no? Lo cual, bueno, finalmente creo que podría tener muchas explicaciones y otra vez estoy pensando en voz alta, sé que puede haber otras variantes, pero quizá una también es que es una figura novedosa, ¿no? Que es una figura en la que se tienen que trabajar perfiles de los que tienen que estar al frente de una responsabilidad de esta magnitud, ¿no? Y creo que en este caso, por ejemplo, ejercicios como el que hoy estamos haciendo, ¿no? Ojalá y sean el punto de partida, digamos, para ir creando, ¿no? Paulatinamente, pues personas que en un futuro a corto y mediano plazo pudieran asumir funciones como estas, ¿no? Que de alguna forma necesitan irse documentando, ¿no? Como ustedes verán entonces, la historia normativa, ¿no?, del defensor de las audiencias pues ha alcanzado ya incluso el ámbito local, ¿no? Entiendo entonces que ya nos explicará acá nuestro amigo Emilio, ¿no?, qué plazos y términos se tienen quizá contemplados para empezar a caminar esta figura, ¿no?, que ya es muy importante para el trabajo de los medios, ¿no? Y sin duda también a empezar a resolver pues, los problemas técnicos de diseño, etcétera, ¿no? Insisto, el defensor de las audiencias debe tener un espacio, ¿no?, de alguna manera para ir resolviendo sus preguntas, los planteamientos que les hagan las audiencias. Hay distintos ejemplos que tenemos en otras latitudes. Quisiera ya dejarles como digamos ya para cerrar, porque ya me indica la maestra Claudia que tengo 3 minutos. Ya para cerrar, quizá podemos dejarles, traemos allí el audio, ¿no?, de lo que hace un defensor, ya en la práctica, un defensor de las audiencias, un audio de 3 o 4 minutos, ¿no?, que les permita a ustedes ver ya materialmente, ¿no?, cómo se comunica el defensor de las audiencias, cómo le da la respuesta, ¿no?, y qué tipo también de actuaciones se deben hacer al interior de los medios para ir preparándose para este tipo de solicitudes. Mientras los compañeros se preparan, ya rápidamente también para terminar este recorrido normativo, también el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace unos días también ya publicó sus lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias y que también ustedes pues bueno, ya pueden consultar en el portal del instituto.
Es un documento, insisto, que es perfectible, ¿no? Pero también ya nos da un catálogo mucho más amplio de lo que es la ley de telecomunicaciones y radiodifusión al respecto, ¿no? Respecto de la función, digamos, del defensor de las audiencias y en general del derecho de las audiencias. Es otro, digamos, otra fuente normativa que quienes estén interesados en la figura no pueden dejar de consultar, ¿no? Por otro lado, también les recomiendo mucho para quienes de alguna forma por primera vez están acercando a este término, el Diccionario de Derecho a la Información del maestro Ernesto Villanueva. Él va resolviendo muchos temas de la agenda del derecho a la información, que van desde datos personales, acceso a la información, derecho de réplica, etc. Pero uno de ellos es la Defensoría de las Audiencias, el defensor de las audiencias. Y en esta parte, de alguna forma, para quienes busquen profundizar, al final de cada figura que él va definiendo en este diccionario, él también propone una bibliografía básica, ¿no? Y también algunos sitios electrónicos donde ustedes pueden abundar. Sí, okay. Adelante. Noticias MBS y el defensor de la audiencia tienen un compromiso con usted. La transparencia, la veracidad y la responsabilidad social son parte de Ombudsman MBS. Ombudsman MBS. Quiero iniciar nuestra emisión de hoy con un reconocimiento a la audiencia crítica de MBS que ha tomado el teléfono o que ha utilizado el correo electrónico para hacerme llegar sus comentarios y sus observaciones sobre los noticieros de MBS. Así, de esa manera, se abre el diálogo entre usted, los periodistas y MBS en favor de la libertad de expresión y el derecho que todos tenemos a estar bien informados. En MBS Radio hemos creado la figura del defensor de la audiencia para ofrecer a nuestros radioescuchas la certeza de que nuestra información es producto de un periodismo libre e independiente y se rige por los más altos estándares de la ética periodística. Usted tiene la palabra. Usted tiene la palabra, en efecto, y ya a lo largo de esta semana nos ha hecho llegar ya sus primeras observaciones sobre los noticieros de MBS. Por ejemplo, la señora Cárdenas de la ciudad de León, Guanajuato, y Rosario García de Monterrey, Nuevo León, protestan las dos porque les cortan el noticiero en sus respectivas ciudades, el noticiero de Carmen Aristegui a las 9 de la mañana. Esto es algo que se viene repitiendo en varias localidades. Por ejemplo, la semana pasada también hubo quejas por el corte de transmisión en Chiapas, justo cuando Aristegui entrevistaba al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Para algunos esto pareciera una suerte de censura que se está ejerciendo en algunos lugares. Creo que no es el caso. Lo que suele ocurrir, déjenme les explico, es que en algunas radiodifusoras en el interior del país solamente toman las 2 primeras horas, algunas acaso 3, del noticiero matutino de Carmen Aristegui, y de ahí pasan a su programación regular, a su programación propia. Por ello, para evitar este tipo de confusiones, le he sugerido a Carmen Aristegui que despida la transmisión de su noticiero a las 9 de la mañana para prevenir precisamente a los radioescuchas de aquellas estaciones que terminan el enlace a esa hora. Esperemos que esto que ya viene haciendo Carmen desde hace varios días ayude a clarificar estos cortes de emisión. Es momento para que usted también tome la palabra. Utilice el buzón de voz del Ombudsman. No sé si se alcanzó a escuchar hasta atrás, ¿no? Pero está un ejemplo de un caso concreto, ¿no? En el cual, de alguna forma, por, digamos, organización y diseño técnico, ¿no? Se estaba interpretando de otra manera o podía tener una lectura diferente en la audiencia, ¿no? Pero una vez que se solventa y se informa, ¿no?, a la ciudadanía y se toma una medida preventiva, como ahora se viene haciendo en distintos noticieros, bueno, se puede ir de alguna forma construyendo una relación diferente entre la sociedad y los medios. Eso es un poco lo que hace un defensor de las audiencias todos los días, ¿no? Y es algo que, insisto, apenas lo estamos construyendo.
Aquí hay una cita de Germán Rey que un poco me gustaría dejarla como, pues como una especie de llamamiento, ¿no? Decir, y de reflexión. Yo sé que es un tiempo muy breve el que hemos platicado, que es un poco, digamos, muy vasto el tema de la Defensoría de las Audiencias, pero creo que refleja muy bien el momento que hoy estamos viviendo en nuestro estado, en México, respecto de esta figura, ¿no? Es decir, es algo que está ahí, que tenemos todos hoy que construir, ¿no? Con nuestra visión, con nuestras propuestas, ¿no? Desde el ámbito normativo, desde los retos técnicos que tienen cada uno de los, ¿no? Pues muchas gracias y estamos a sus órdenes.